Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Lengua es presentado por la Fundación Magnolia para la Paz y el Bienestar. Para más información, ve a wearemagnolia.org. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Qué bueno que estás aquí con nosotros como cada semana, dispuesto a descubrir una nueva historia interesante e inspiradora. Hoy tenemos una persona interesante e inspiradora que está del otro lado del mundo. Yo estoy en Madrid y ella está en Colombia. Se llama Isabel, es de Francia, pero no sé muy bien cómo pronunciar su apellido. Isabel, ¿cómo te apellidas? Hola Jorge, mucho gusto, gracias por la invitación. Mira, mi apellido es Kafka, se pronuncia casi como el autor y el Ujú. W es entre la F y la B, es un apellido polaco. Mis abuelos paternos eran polacos, sí, ellos dejaron Polonia en los años 30, justo antes de la guerra, Ujú. en circunstancias difíciles de la vida para huir la pobreza y llegaron muy joven, muy niños a Francia y pues ya se instalaron allá, hicieron su vida y se encontraron. Ah, mira, qué bien. ¿Y tus dos padres, tanto tu padre como tu madre, son franceses? Exactamente, son franceses, entonces me defino más como francesa que como polaca, pero lo bueno es que a través de mi niña, de mi niñez, digamos que crecí con unos referentes culturales polacos, por ejemplo, la conexión en familia, los domingos nos juntábamos para hacer unas onces polaca con los primos. Mis abuelos también a veces hablaban entre ellos polacos, así que tuve como, digamos, la musicalidad del idioma en el oído, pero bueno, nunca lo aprendí. Mis papás quisieron integrarse en la sociedad francesa y dejaron de lado un poco el idioma. Esa cultura polaca. Y tú has estado en Polonia, me imagino. No, mira que ¿En serio? siempre mi corazón y mi alma fueron conectados con América Latina y desconozco totalmente Europa del Este. Algún día ahí lo tienes pendiente. Algún día Pero, previsto, sí. ¿cuántos años tienes, Isabel? Yo tengo, Jorge, 35 años. Bueno, eres muy joven. Lo que me llama mucho la atención es que siempre, como si tú has estado muy conectada a América Latina. Así que vamos a volver en el tiempo. Tú naciste en Francia y lo único que sé es que, bueno, estudiaste ciencias políticas, ¿no? Correcto. Mira, efectivamente no estoy tan conectada con esta parte de Europa del Este de la familia, Ujú. porque el llamado siempre fue hacia el oeste, del otro lado del charco. Este amor por América Latina lo desarrollé muy joven. Me acuerdo estar en el asiento de atrás del coche de mis abuelos y ellos en la época tenían lo que eran todavía cassettes con música del mundo y Ujú. sonaba en el carro música andina con esta flauta maravillosa de los Andes y me acuerdo haber tenido una revelación, ya me transportaba y decirme, pues yo necesito conocer sí o sí esta parte del mundo donde son capaces de crear música tan bella. Ujú. A mis 13 años, cuando entré en el colegio y que tuvimos que elegir de aprender un segundo idioma, en Francia el primer idioma es en el inglés, entonces decidí aprender el español, pero tampoco era una cosa muy fácil hacer porque toda mi familia se había conectado más como con el alemán, ¿no? Entonces nadie había pisado España, nadie había pisado América Latina, pero sentía también este llamado. De Ujú. hecho, es cuando me fijé que para mí el español era el idioma del alma, del corazón total. Entonces pude conectar con películas latinoamericanas, con canciones, etcétera. Y me puse en la mente en esa edad que quería ser etnóloga y Ajá. trabajar en la Amazona. Esto salió. Y cuando entré en la universidad, además de mis estudios en ciencias políticas y relaciones internacionales, hice un diplomado universitario sobre estudios latinoamericanos y caribeños, y es cuando realmente conecté con la historia latinoamericana, la historia política, con la geografía, con la antropología de las culturas latinoamericanos, y eso me llevó al tercer año de estudios cuando tenemos que elegir un país para hacer un intercambio.
Ujú. Pero fíjate que no elegí ir a América Latina, sino a Estados Unidos, porque tenía una revancha con el idioma inglés, no me cabía en la cabeza. Sentía que si quería hacer una carrera en las relaciones internacionales tenía que aprender el inglés, Ujú. pero elegí la ciudad más al sur posible de de Estados Unidos, a la frontera con el mundo latinoamericano, que era San Diego. Y pasé el año hablando más español que en inglés, pero Pero bueno, eso y por fin a mis, lo hiciste a propósito, o sea, te tiraba más el yo español. creo que sí, o Sí. sea, era una combinación entre aprender un poco de inglés, pero igual tener ya un pie por allá. Y Ajá. por fin pisé el continente latinoamericano a los 23 años, cuando fui a hacer una pasantía a finales de mis estudios en Chile, en una ONG que se llama el Observatorio Ciudadano, y pues a partir de ahí el amor con el continente siguió creciendo y en 2016 pues llegué a Colombia. Y vives en Colombia desde el 2016. Sí, correcto. Llegué con la firma de los acuerdos de paz, tuve una oportunidad laboral aquí con la delegación de la Unión Europea en el año en el cual se iban a firmar los acuerdos entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Em, y sentí que era una muy buena idea poder ir a trabajar allá porque iba a combinar dos campos de intereses para mí, que era América Latina y los estudios de conflictos y paz, porque acababa de terminar una maestría en este tema Ujú. en Londres. Entonces, cuando la oportunidad se abrió, dije, no, bueno, ahí tengo que ir. Por supuesto. Y ahí te quedaste. Vamos, ahí estás y ahí seguirás. Y aquí me quedé. Mira que llegué por un año y medio de contrato y al Ujú. final me gustó tanto la dinámica del país, las dinámicas políticas, la transformación de conflicto, el tema de la implementación de acuerdos de paz. Decidí no hacer lo que solemos hacer cuando trabajamos afuera, 2 años por aquí, 2 años por allá, sino enraizarme para realmente entender en un mediano y largo tiempo las dinámicas de un conflicto que es muy importante a nivel mundial. Ujú. Entonces cambiaste Chile por Colombia. Sí, exactamente. Pero Ok. digamos que yo tengo esta visión más amplia de América Latina y me siento bien en diferentes países y sabía que al dejar Chile para llegar a Colombia igual me iba a sentir en casa y seguramente algo iba a conocer y que me iba Ujú. a enraizar. Pero cuando tú empezaste la carrera de ciencias políticas, ¿jamás te imaginaste que fueses a vivir en América Latina o sí? La verdad, desde esta flauta andina en el carro de mis abuelos, creo que sí. Pero bueno, como estudié relaciones internacionales, pensaba más tener una carrera internacional, pudiendo cambiar de países. No Ujú. pensaba quedarme tantos años en un solo lugar. Pero el interés académico, intelectual y sensible me hizo quedarme, y me pareció como una excelente idea porque yo creo que para entender también las dinámicas y geopolíticas internacionales, es importante pasar también por lo particular, ¿no? Por un tema más local, más nacional. Ujú. Ahora, tú tienes una maestría en Relaciones Internacionales y Estudios de Conflicto y Paz, que estudiaste en Francia, ¿no? Sí, exactamente. Yo entré en Sciences Po para emprender esta carrera en relaciones internacionales con la idea de poder aprender mucho sobre el mundo. No tenía una Ujú. idea fija de lo que quería hacer, ya presentía que igual el mundo está cambiando y que hoy en día es muy difícil poder elegir un oficio porque estamos ya como en el camino de ejercer diferentes oficios y diferentes actividades en nuestras vidas. Entonces, lo que quería antes de todo es entender cómo funciona eso de la articulación entre lo local, lo internacional, entender estas grandes problemáticas internacionales, el tema feminista, el tema ecológica, el tema también de la posibilidad de transformar conflictos. Y para volver un poco a mis raíces polacas, pues mi abuelo fue resistente durante la Segunda Guerra Mundial y yo creo que siempre fue un poco el punto ciego de la familia. No supimos exactamente por qué decidió comprometerse con esto, qué ha pasado en su vida para llegar a este punto, etcétera.
Y eso siempre me abrió, digamos, la curiosidad de decirme qué hace que las personas toman las armas para entrar en un conflicto. Ujú. ¿Será que hay otras vías posibles? Y a partir de ahí, a partir, digamos, de este evento personal, que obviamente es parte de mi familia, pero también de la historia francesa y europea, em, empecé a interesarme en los conflictos y sobre todo a su transformación, lo que me llevó a estudiar en la London School en Londres esta segunda maestría en estudios de conflictos y paz. Súper interesante. Ahora, terminas la maestría y ¿cómo empiezas a trabajar para la ONU? Porque me imagino que, ah, ¿cómo fue? Quiero decir, no llegas tocando la puerta de la ONU y te dicen, Isabel, bienvenida, te estábamos esperando. Ojalá sea tan fácil. Claro, no. No, claro, no fue así. Digamos que cuando salimos de Sciences Po con una maestría en Relaciones Internacionales, el sueño, por lo menos hace 10 años, era entrar en la ONU. Ujú. Entonces, entré primero a través de una pasantía, pero para la anécdota también hay tests para entrar en las pasantías, tampoco es que te abren la puerta así de manera tan fácil. Ajá, La primera entrevista no la hice bien y no me aceptaron. Y de ok. hecho, una de las razones por las cuales fui a Chile es porque no me habían aceptado en Ginebra, donde quería poder hacer mis primeras armas. De hecho, fue mucho mejor ir a Chile porque creo que aprendí muchísimo en el marco del Observatorio Ciudadano. Pero bueno, y entonces la segunda vez sí funcionó y después de Chile volví a Europa directamente a Ginebra para hacer una práctica de 6 meses con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Y mira que me gustó mucho porque trabajé en el Comité de Defensa de los Derechos de las Mujeres, el Comité de Defensa de las Personas con Discapacidad y en el Comité de las Desapariciones Forzadas. Ujú. Entonces, como temas que también después he vuelto a trabajar, en particular el tema de las mujeres, pero no me abrió tanto como me hubiera gustado porque pasaba mucho tiempo detrás de un computador y sentía que había una distancia demasiado grande entre lo que podía escribir en informes y lo que realmente vivían las personas que defendían sus derechos en los diferentes países. Entonces, Ujú. más que, más que decirme que es una carrera que quería poder seguir, me dije, no, lo que necesito ahora es realmente ir a los diferentes espacios en el mundo para ver cómo las personas de manera sensibles, políticas, a través de sus vidas cotidianas, son impactados por estas temáticas de la opresión, la discriminación, de los conflictos, para no tener solamente un acercamiento académico, intelectual a estos temas, sino realmente meterme en lo que constituye pues la humanidad y el corazón de las problemáticas mundiales. Mm. Entonces, digamos, podemos decir que te decepcionó un poquito el trabajo. ¿Tú esperas que fuese algo más cercano a la gente y te la pasabas metida en una oficina? Sí, exactamente. Yo creo que eso es el propio de muchas organizaciones internacionales hoy en día, y es que hay una distancia grande entre el funcionario, que pues puede hacer todo lo mejor en su trabajo, Ujú. y las temáticas que intenta tocar. O sea, yo creo que una de las cosas más urgentes que hay que hacer para que el mundo pueda funcionar es precisamente reducir esta distancia y entendernos no a través de informes de una pantalla, sino realmente a través de los vínculos que podemos construir. Además, siento que muchas veces estos espacios internacionales terminan hablando en nombre de, y eso también ha sido parte del camino que he hecho de descolonización, digámoslo así, de mi mente, para lograr dejar las personas hablar a nombre propio. Yo, ¿quién soy yo para hablar mejor que ellos o que ellas, ¿no? Entonces, es importante, según mi opinión, que haya una reconfiguración, digamos, de la cooperación internacional, de la defensa de los derechos humanos, de los asuntos humanitarios a nivel mundial para repensarnos no tanto en una visión vertical en nuestras relaciones humanas, sino desde la base de una circulación de saberes, de experiencias, de vivencias, para evitar que la cooperación internacional siga siendo, digamos, una forma demasiado dominante de venir con nuestras ideas sin escuchar realmente las necesidades
de las personas con las cuales trabajamos. Puede sonar muy crítico, pero realmente es el camino que un poco he hecho a lo largo de estos años. Eso no me ha impedido volver a trabajar con la ONU. De hecho, en Colombia entré con la misión de verificación de paz, del acuerdo de paz, y eso fue una experiencia extremadamente interesante, enriquecedora, porque si bien por todo lo que acabo de decir, había algunos disfuncionamientos, fue increíble poder monitorear la implementación del acuerdo de paz y ver realmente en los territorios cómo los exguerrilleros, las exguerrilleras, las comunidades luchaban en el día a día para finalmente construir paz. Mm. Tú estabas enfocada en eso, ¿no? En la reconciliación y la reincorporación de mujeres excombatientes, ¿no? Sí, exactamente. Al llegar con la misión de verificación, me desempeñé como oficial de terreno y también como punto focal de género. Este trabajo me permitió articular finalmente dos campos que no solemos articular, que es el género por un lado y la temática de los conflictos y la paz por el otro. Entonces, llegué a trabajar muy de cerca con muchas personas diferentes, hombres y mujeres, pero digamos en particular con mujeres exguerrilleras y lideresas sociales, y pude entender pues sus expectativas, sus esperanzas, también las dificultades y los retos que enfrentaban a la hora de construir paz en los territorios tras la firma del acuerdo en el 2016. Súper interesante. ¿Viviste Mm. alguna situación peligrosa? Eso es una buena pregunta. Yo nunca me sentí en peligro en carne propia. Ujú, Es decir, nunca estuve enfrente de hombres en armas, de un grupo armado, ujú. directamente que hubiera podido asustarme o asustarme con mis colegas. Em, pero sí, un momento hubo como una situación un poco delicada, y es que llegamos a una comunidad en la cual habían llegado paramilitares el día anterior y la comunidad indígena había secuestrado a los paramilitares para darle como una lección, digamos, Wow. de civilidad, y lo habían dejado ir. Y cuando llegamos a esta comunidad, los paramilitares habían dejado un morral en el cual adentro pues habían como cosas que sí dan miedo, digamos. Entonces fue cuando me asusté un poco más, pero como ya se habían ido, no sentí como el peligro en carne propia. Ahora bien, lo que siento que sí ha sido difícil en trabajar en estos territorios es más la cuestión de la salud mental. Si bien yo no estuve expuesta directamente a estos peligros y a estos riesgos en términos de integridad física, tuve que acompañar a muchas personas que sí vivieron cosas difíciles, desplazamientos forzados, violaciones, secuestros, amenazas, etcétera. Algunas personas cercanas a mí fueron también asesinados, y entonces creo que lo más difícil es poder apoyar a las personas, ¿no? Cuidarlas, pero después, ¿quién nos cuida a nosotras? Entonces, la pregunta de la salud mental aquí es difícil porque finalmente un trabajo así termina siendo un gran acompañamiento psicosocial sin necesariamente nosotras tener las herramientas para hacerlo en las mejores condiciones. Y entonces, eso es difícil porque después podemos sufrir nosotras de traumas que son indirectamente vinculados a nuestras historias. Wow, pero entonces te ha tocado vivir muchas cosas intensas, vamos a llamarlas así, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo no me lo imaginaba. Ujú, Llegando a Colombia pensaba que el conflicto ya era viejo, ya era pasado. ujú. Desde Europa tenemos como esta visión un poco distorsionada de lo que está pasando aquí. Y la verdad es que tomé como de frente la realidad colombiana del conflicto armado colombiano. Mm. Me estás Ujú. hablando de hace ya algunos años, estamos en el 2023. ¿El conflicto armado en Colombia podemos decir hoy por hoy que se ha terminado? Eso es una buena pregunta en el sentido en que si bien firmaron los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en el 2016, el conflicto sigue siendo vigente.
Cuando las FARC dejaron las armas, se concentraron en estos espacios de capacitación y de reincorporación, dejaron un vacío fuerte en los territorios que fueron cooptados por otras fuerzas, otros grupos armados ilegales. Ujú. Entonces, hoy por hoy, seguimos en una situación bastante compleja. Gustavo Petro, el nuevo presidente, con su vicepresidente Francia Márquez, levantó muchas expectativas en el sentido de lo que llama la paz total. Intentan hacer una paz, una dejación de armas a través de lo que llaman la ley de sometimiento con los grupos que quedan. Entonces, a lo largo de los últimos meses, buscaron acercarse tanto a pequeños grupos delincuenciales como a grupos de carácter político más grandes para proponerles ventajas a la dejación de armas. Entonces, hay unas dinámicas positivas, por ejemplo, se retomaron las negociaciones con el ELN, que es hoy en día la guerrilla más grande que queda en América Latina. Ujú. Se inició también varios cese al fuego con diferentes pequeños grupos y hubo también un protocolo de cese al fuego con lo que queda de las disidencias de las FARC, las autodenominadas Estado Mayor Central. Sin embargo, y es toda la dificultad de acabar con un conflicto, hay muy poca aceptación por parte de diferentes grupos que quedan de esta ley de sometimiento y en particular lo que llamamos las AGC, las autodefensas gaitanistas de Colombia, que son el grupo más grande hoy en día, los paramilitares, cooptando y controlando muchos territorios del país, no tienen un interés en entrar en este proceso de paz total, lo que dificulta muchísimo, digamos, la posibilidad de acabar definitivamente con el conflicto. Ujú. Además de eso, la situación de los derechos humanos queda muy preocupante. Yo pensaba de pronto que con la paz primero y ahora con este gobierno que ha levantado bastantes esperanzas, algo iba a pasar, pero nos damos cuenta que las dinámicas mismas del conflicto son difíciles a acabar. Y entonces ayer, por ejemplo, justamente salió un informe de la ONU diciendo que el año pasado, si no estoy mal, hubo 140 y pico de asesinatos a defensores de derechos humanos. En lo que corre del año ya acabaron con la vida de más de 30. Uf. Seguimos en mucha persecución y amenazas contra los firmantes de paz. Desde que se firmó el acuerdo, fueron asesinados 350 personas en proceso de reincorporación y hoy en día en los espacios donde intentan volver a la vida civil también son amenazados y muchas veces tienen que desplazarse. Entonces el panorama no es tan pues bello, optimista como quisiéramos. Yo creo Ujú. que es un proceso que va a tomar su tiempo, no podemos acabar una guerra de un día para el otro, porque además de las estructuras que hay que cambiar, de las condiciones materiales, hay que operar un cambio en las mentalidades y sabemos que eso puede tomar como hasta varias generaciones. Claro, exacto. ¿Qué pasa con esta gente que deja la guerrilla y se quiere reincorporar a la sociedad? ¿No son aceptados por la sociedad o los mismos guerrilleros ven como, oh, nos has traicionado, nos dejas y son atacados por sus ex compañeros? Existen ambos casos, Ujú. pero en general lo más difícil es que existe un gran estigma contra ellos. Al dejar las armas, ellos hacen este proceso de reincorporación a la vida civil, pero claro, son personas que han estado en la guerra, que han participado en la dinámica de la guerra, hubo mucha propaganda de ambos lados que hace que es muy difícil hacerles aceptar en el tejido social actual colombiano. Entonces, hay todo un trabajo de reconciliación entre ellos y las comunidades. Hay un trabajo a través de la justicia transicional que también permite no tener malas ideas de lo que ha podido pasar, pero realmente basarse en hechos concretos y definir responsabilidades. Y todo eso hace que para ellos y ellas es bastante difícil hacerse aceptar, sobre todo para las mujeres que terminan teniendo un doble castigo por ser mujer y por haber sido parte del proyecto insurgente. De hecho, sobre este tema, hace unos meses, con unas compañeras guerrilleras, hicimos un documental precisamente para mostrar las experiencias de las mujeres en la guerra, lo difícil que ha sido, pero también lo bonito, porque muchas dicen que en la guerrilla lo que encontraron fue una familia
y el colectivo fue algo para ellas muy importantes y parten de la idea de que estos aprendizajes de cómo hacer colectivo, de cómo mirarnos a los ojos, de cómo acompañarnos en las dificultades, es algo que podría ser útil hoy en día para el conjunto de la sociedad colombiana. Entonces, tienen mucho que aportar. También este documental es una manera de poder desestigmatizar, digamos, luchar contra las discriminaciones que hoy en día enfrentan por haber participado en la guerra e intentar ser actores, actrices de paz en el día de hoy. Pero también, y para responder a tu segunda parte, Ujú. efectivamente hay un sector de las FARC que decidió no dejar las armas por algunas razones políticas y demás, y efectivamente a veces puede haber enfrentamientos, digamos, entre las ideas de las personas que sí decidieron tomar el camino de la paz y los que pues siguieron en armas, y eso es también fuente de tensiones entre ellos. Y de conflicto, me imagino. Como te preguntaba hace un rato, hoy por hoy, en el 2023, digamos que la paz en Colombia no existe al 100%, pero podemos ver una luz al final del túnel, ¿no? Exactamente, o sea, desde la llegada al poder de Gustavo Petro y de su vicepresidenta Francia Márquez en junio del año pasado, se abrió una ventana histórica en materia de inclusión de los sectores tradicionalmente discriminados. Francia Márquez, por ejemplo, es una mujer afro que viene de una clase popular, fue lideresa social de toda la vida, defendiendo los derechos de las mujeres, los derechos territoriales, medioambientales, luchó para que su comunidad pueda acceder a condiciones de vida digna. Entonces, digamos que ella está muy al tanto de las problemáticas del país. Por eso cuando llegaron al poder, además que es el primer gobierno de izquierda desde el nacimiento de la República Colombiana, las personas empezaron a tener muchas expectativas y muchas esperanzas. Ujú. Pero bueno, en general, cuando un gobierno está en el poder, si tiene solamente 4 años, es muy difícil para cambiar todas las problemáticas estructurales. Entonces, ojalá puedan como cambiar algunas cosas, transformar sobre todo pues las mentalidades guerreras que puede existir en el país, pero eso va a tomar tiempo y como lo decía, muchas veces es una cuestión de años, entonces es un buen punto de partida, pero habrá que esperar un poco más para que haya resultados tangibles y, y duraderos. Ujú. Bueno, cruzaremos los dedos y esperemos que este camino sea solo el principio de cosas buenas para Colombia y el resto de Latinoamérica, ¿no? Porque creo que esto es como un efecto contagioso, ¿no? Si hay países latinoamericanos que están bien económicamente, en los cuales hay paz, hay derechos humanos, la ecología se respeta y tal, es más fácil que tu vecino tenga también ese mismo, tenga ese efecto en tus países vecinos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, Colombia no actúa de manera aislada en la escena mundial, sino que Ujú. tiene que ser un trabajo de la mano con sus vecinos, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, etcétera. Entonces, si queremos también propiciar cambios en la vida de la gente, no podemos pensar hoy en día en este mundo globalizado a nivel solamente a escala nacional, sino que tenemos que enfrentar problemáticas, como bien lo dices, las problemáticas que tienen que ver con la preservación del medio ambiente, por ejemplo, y a eso podemos referirnos a la Amazona. La Amazona está entre, si no estoy mal, 5 países, entonces si queremos preservar este pulmón del mundo, obviamente necesita una articulación geopolítica entre diferentes países del mundo. Lo mismo en el tema del conflicto y del narcotráfico. Hoy en día el narcotráfico no es solamente una cuestión de Colombia, sino que muchos países están involucrados en esta cadena finalmente económica y para desarraigar el problema es importante que haya cooperación internacional. Por supuesto. Ahora, hace años, bueno, yo llevo muchos años en España y cuando llegué en el 2004, hablando con gente de Colombia me decía que era un país hermoso, muy bonito, pero muy peligroso.
Pero hoy en día tú hablas con gente de Colombia y te dicen que no, que ya no es un país peligroso, que se puede visitar, que el turismo está subiendo. ¿Tú invitarías a la gente que nos escucha a ir a Colombia de turista? Yo invito a la gente a venir, Jorge. Yo creo que es un país maravilloso que hay que conocer. Hay Ujú, una ruta turística en la cual las personas turistas no tienen problemas, pasando por Medellín, Cartagena, la costa. O sea, hay un camino sin peligro. Ahora bien, si las personas quieren salir de estos caminos turísticos, sí se pueden encontrar con dificultades, porque como lo decíamos antes, hay muchos grupos de diferentes índoles que siguen siendo vigentes en el país y que controlan una gran parte de los territorios. Hay pueblos en los cuales como extranjero no podemos meter un pie. ¿en serio? Porque es peligrosísimo entonces. Digamos que hace muchos años los grupos armados suelen no tocar a los extranjeros porque saben que si no se van a poner en problema, que las embajadas van a entrar en el juego, también Ujú. porque eso viene a perturbar el tráfico que pueden tener, entonces prefieren no meterse con extranjeros. Pero claro, si tú sigues lo que te dice la gente, que eso es más fácil cuando viajas, eso te permite orientarte mejor en los territorios, la propia gente te va a aconsejar de no ir a tal parte o tal otra y si lo dice, pues hay que seguir estos consejos. Efectivamente, mejor ellos seguir los consejos de los locales. Tal cual, exactamente. Ok, entonces, tú nos recomiendas visitar Colombia 100%, pero la ruta turística. Así es. Ok, perfecto. Ahora, Isabel, aparte de todo el trabajo que has hecho, todos estos proyectos de cooperación, de promoción de los derechos humanos, la construcción de paz y demás, también sé que te gusta mucho el teatro. Ah, bueno, Jorge, ya llegamos al tema del arte, que es una parte también preponderante en mi vida. Sí, mira que, bueno, yo vengo de una familia de artistas. Mi Ujú, padre es director de orquesta. Mi madre ha sido enfermera toda la vida y desde su jubilación dedica su tiempo a pintar y expone sus obras. Y crecí en medio de música clásica y música contemporánea escuchando Strauss, Wagner, Debussy, Mozart, Boulez, que es un autor más contemporáneo. mm, Entonces, siempre son cosas que han resonado en mi casa y mis padres inscribieron a mis hermanos y a mí en una escuela especial de música, es decir, que dividía mi tiempo entre el aprendizaje de las materias regulares, la matemática, el francés, la historia, etcétera, y la mitad del tiempo iba al conservatorio para aprender música de la parte práctica y teórica. ujú. Entonces, entre mis 6 y mis 20 años, siempre toqué piano y fui hasta el final de los estudios musicales cuando los profesores me propusieron ser pianista profesional, o sea, seguir en una carrera de concertista. Yo decidí no hacerlo porque sentía que quería dedicarme más a temas sociales, políticos, a trabajar con gente y no me imaginaba sola atrás de un piano, porque finalmente termina siendo un trabajo bastante solitario. Ajá. Entonces lo dejé. Pero además de eso, siempre me acompañó el baile. De toda la vida tomé cursos de ballet, de danza contemporánea. Eso fue intercambiado con otro tipo de danzas cuando llegué a Colombia, que fue más la salsa, el dancehall. También en el Chocó donde viví aprendí una danza que hace allá que se llama el exótico. Ujú, Entonces, bueno, claramente siempre he tenido, digamos, un recorrido artístico y el teatro entró con toda la fuerza estando en Colombia. Digamos que ya había hecho teatro en el colegio y en la universidad, pero al llegar en Colombia me di cuenta que las técnicas corporales y teatrales eran muy usadas en los talleres, en particular con las mujeres. Las personas aquí tienen una forma de relacionarse a su cuerpo muy diferente que en Europa y cuando intentan tratar un tema, en general lo tratan no solamente a través de la mente, sino también a través del cuerpo. Entonces, al ver eso, me dije que tenía que ir a perfeccionar mis técnicas teatrales y entré en una escuela que se llama Otra Escuela para hacer un diplomado en teatro de los y las oprimidas. El teatro de los oprimidos es una técnica teatral que fue inventada por Augusto Boal,
un maestro de teatro en los años 60 en Brasil, en pleno régimen dictatorial. Él Ujú. se dio cuenta que el teatro, como gesto burgués, como él decía, no funcionaba para permitir a las personas a realmente reflexionar sobre su vida y en particular superar las opresiones en las cuales podían estar, las opresiones del régimen dictatorial, pero también opresiones vinculadas al género, a la raza, a la clase social, etcétera. Entonces se inventó una técnica que permite a las personas del público intervenir en la escena con actores y actrices. Entonces representa una escena de la vida y invita al público a venir a solucionar, digamos, la situación planteada, pero viviéndola por el cuerpo y no levantando la mano, eh, diciendo como un par de soluciones que podrían aportar del punto de vista racional. Esta técnica es muy interesante a la hora de trabajar muchos bloqueos, muchos traumas, situaciones de discriminación, precisamente porque permite pasar por el cuerpo de una forma representativa, pero igual a través de las emociones que nos genera una puesta en escena real y no solamente una manera mental de pensar nuestros problemas. Wow. Entonces, todo este teatro ha ayudado a toda esta gente con la que trabajas, ¿no? Sí, exactamente. Y yo estoy todavía perfeccionando mis técnicas, entonces no he hecho todo lo que quisiera todavía, porque es también explorar, ver lo que funciona, con qué público también podemos invitar a las personas a expresarse de esta manera. Pero son cosas que sí estoy tratando de integrar cada vez más en mi trabajo y veo la diferencia. Porque muchas veces cuando estamos en un conversatorio o en un taller, terminamos hablando de las mismas cosas y pensamos los problemas, las soluciones en la misma casilla que los problemas. Sabemos que para resolver los problemas hay que salir de esta casilla. Es Ujú. a lo que nos invita el teatro, a pensarnos de otra forma, a descentrar la mirada, a hacer un paso de lado, a veces también a burlarnos de nosotros y de nosotras, y eso ayuda muchísimo para tener una visión innovadora de la transformación de los conflictos. Y de los problemas que podemos encontrar en la Mm. vida cotidiana. Eres un alma inquieta, ¿eh? Desde la música clásica, el piano, el teatro, las ciencias políticas. ¿Qué te queda por hacer? Un libro, Jorge, Un estoy en eso. libro. Esto ¿Estás es un escribiendo un libro. libro? ¿Y sobre qué? ¿Es Sí, una es que, novela bueno, o es un eso ensayo? Cuéntanos sobre tu libro. no, mira que sigo profundizando este camino de integrar las artes a mi vida a través de un ejercicio literario, pero realmente considero este libro como el producto, la síntesis de todo lo que he hecho hasta el momento. Va a ser un libro sobre el conflicto colombiano Ujú. porque siento de alguna manera que tengo que restituir lo que recibí en este país. Recibí tanto a nivel de amor, de compañerismo, de vibración con las personas con las cuales he podido trabajar. Eso ha hecho como en mí un desbordamiento de emociones y es como un poco un don contra don. Recibí y ahora es el momento de dar de vuelta todo lo bueno de este país. También escribir este libro para mí es una manera de hacer conocer el conflicto colombiano en Europa y en particular a un público francófono. Como decíamos, muchas veces desde Europa, cuando empezamos en Colombia, pensamos en el narcotráfico, en Escobar, en las FARC como movimiento terrorista. Hay Ujú. como una simplificación de las realidades colombianas y siento la necesidad de mostrar, de explicar qué es un conflicto, por qué en algún momento personas decidieron empujar armas, por convicciones políticas, por sobrevivencia, qué ha pasado para explicar que este conflicto duró tantos años. También me gusta mucho poder explorar las zonas grises. Si algo aprendí en Colombia es que el mundo no es blanco o negro, Ujú. sino que hay zonas precisamente donde las cosas se mezclan. No hay malos por un lado y héroes por el otro, sino que hay circunstancias que llevan a las personas en algún momento de su vida a elegir algunos caminos sobre otros. Em,
Lo que me gusta también y que quisiera reflejar en el libro es la deshumanización, que es una guerra, pero también al mismo tiempo la humanización. En el conflicto colombiano, lo que he podido ver es que hay oasis de humanización, personas que siguieron apoyándose, hermandad, compañerismo muy fuerte. Hay, de hecho, una reconstitución, reconfiguración de lo colectivo muy fuerte porque somos más fuertes cuando se nos cae encima una guerra que enfrentarla de manera individual. También en Colombia, lo que me gusta y lo que quiero plasmar en el libro es esta posibilidad de em, celebrar la vida. A pesar de que la muerte esté en la puerta, hay una celebración grande de la vida. Por todo eso, yo creo que vale la pena escribir algo sobre el conflicto para honrar las historias de las personas. Tú sabes que la historia con un gran H es hecha de pequeñas historias que conforman finalmente nuestros procesos sociohistóricos y me parece increíble poder no olvidar estas voces, sino mostrar realmente a través de la voz de estas personas que se transforman en personajes lo que han vivido. Wow. ¿Y cuándo va a ver la luz este libro? Eso es difícil decir porque el proceso literario es mucho más complejo de lo que había pensado. No Ajá. es que tenemos la idea y nos ponemos a escribir y todo viene, Ujú. sino que toma su tiempo. Además, el libro lo pensé sobre la base de entrevistas. Yo quiero que sea una novela histórica, muy fidedigna a las vivencias de las personas. Entonces, empecé por el primer trabajo, que es de entrevistas, de acercamiento a la historia, para complementar lo que ya sé o sea, que ya sé a través de mi trabajo. Ujú. Y también hay una gran parte de búsqueda de libros, búsqueda de información histórica, precisamente para que sea muy preciso. Pero fíjate que en este ejercicio de meterme a escribir todos los días, porque pienso realmente que se necesita una gran disciplina para escribir, Sí. no lograba escribir la novela y otra cosa surgió, que son poemas. Anda. Entonces, a lo largo de los últimos meses, en vez de trabajar sobre la novela, me concentré en la escritura de poemas que ya constituyen un libro que intento hacer publicar y ya envié el documento a diferentes editoriales. Anda, muy bien. ¿Y cómo se llama? Bueno, se llama en francés, porque por todo lo que he dicho del idioma español, escribo más fácilmente en francés. Obviamente, es tu lengua Entonces, materna. sí, porque es más fácil acercarse a nuestros sentimientos, nuestras ideas. Mm. Mira, yo creo que un idioma es una persona. A veces te llevas bien y otras veces no. Entonces es lo que pasa con el español. A veces no somos tan amigos, sobre todo cuando estoy cansada. Entonces es muy importante volver a mi idioma nativo. En francés el libro se llama Et le feu de la terre brûle, quiere decir como el fuego de la tierra sigue quemando. Y eso es una metáfora para hablar pues del conflicto, pero también para hablar de lo que siento adentro, ¿no? Que es muy propio, creo yo, a mi generación, pero también a muchos y muchas de nosotras en este periodo de transición, sobre todo después de la pandemia, que nos obliga a repensarnos mucho y a Ujú. veces es como un fuego interno que no sabe cómo canalizarse. Entonces, la idea partió de eso y bueno, se desarrollaron, digamos, diferentes textos. Y tú trabajas, bueno, colaboras con Magnolia, ¿cierto? Con la Fundación Magnolia para la Paz y el Desarrollo. ¿Qué haces allí? ¿Qué haces en Magnolia? Bueno, eso también necesita una explicación. Yo conocí a Juan Carlos cuando entramos a la misión de verificación de las Naciones Unidas. Nos conocimos solamente durante las 3 primeras semanas de preparación. Ujú. Después no volvimos a hablar. Él fue enviado a Cauca, yo al Chocó y no hablamos mucho. Pero siempre como que habíamos desarrollado una buena amistad y hacen parte de estas personas con las cuales pues por alguna razón te quedas en contacto, ¿no? Porque hay como una sensibilidad común. Y bueno, yo me quedé más meses que él en la misión de verificación. Después él se fue, como sabes, a
a otras partes del mundo. Y en la misión de verificación empecé, como decía, a trabajar mucho con mujeres guerrilleras y lideresas sociales, viendo cómo ellas en su día a día intentaban construir paz, cómo sus voces eran tomadas en cuenta en el tema de la reforma rural integral, de la participación política, de la justicia transicional, de la reconciliación, etcétera. Ujú. Entonces empecé a pensar, pero ¿cuál es el rol de las mujeres en la construcción de paz? ¿Y qué fue su rol en la guerra, en el conflicto? Muchas veces, desde una visión estereotipada, pensamos que la paz es para las mujeres y la guerra para los hombres. Ujú. Pero yo me enfrentaba a mujeres que sí habían participado activa y plenamente en el conflicto. Además, las mujeres de las FARC habían logrado transgredir los roles tradicionalmente asignados a las mujeres al cargar armas, al ser explosivistas, propagandistas, etcétera, y habían ganado la posibilidad de actuar de una forma igual a los hombres. Pero claro, volviendo al tema de la reincorporación a la vida civil, ellas de nuevo eran reenviadas a roles, a mandatos de género muy clásicos, perdiendo pues esta capacidad de agentividad que habían ganado en la guerra. Además de eso, me di cuenta que el conflicto deja huellas diferentes en los cuerpos de las mujeres en comparación con los hombres. Hay consecuencias diferenciales y desproporcionadas en los cuerpos de las mujeres y de eso me podía dar cuenta. Y para cerrar el panorama y explicarte por qué llegué a Ajá. la Escuela de Paz, siento que además de la observación que podía hacer y de las preguntas que empezaban a surgir sobre qué tiene que ver el género con el conflicto y la paz, cómo entran en juego estos mandatos, estas prescripciones, estos roles que hemos aprendido a la hora de transformar nuestros conflictos y de construir paz. Además de estas preguntas, empecé a vivir en carne propia el tema de la discriminación por ser mujer. En varias ocasiones me encontré en reuniones con puros hombres. Era la única mujer, con exguerrilleros hombres, excomandantes, con hombres miembros de la fuerza pública, policía y ejército, Ujú. y sentía que no me trataban necesariamente de la misma forma que mis colegas hombres de la ONU. Sentía que había algunos comentarios sexistas, pero tampoco me hacían los mismos comentarios que mis compañeras colombianas por ser blanca, por tener el chaleco azul de las Naciones Unidas. Entonces empecé a echarle cabeza al tema de la interseccionalidad, a sentir que no somos tratados de la misma forma según las múltiples categorías sociales a las cuales pertenecemos. Mm. Y por todo eso decidí llegar a la teoría preguntándome cosas. Hay una autora feminista afro de Estados Unidos que se llama Bell Hooks, una feminista muy famosa, que nos dice que ella llegó a la teoría con una necesidad de entender lo que le había ocurrido. Pues lo mismo me pasó a mí, es decir, volví a escuchar podcasts, a leer artículos, me metí en textos académicos para entender esta articulación entre género, conflicto y paz, y para entender finalmente qué les pasaba a las mujeres en estos ámbitos patriarcales, dejando la guerra por atrás. Entonces, cuando Ana Carolina y Juan Carlos de la Fundación Magnolia vinieron a buscarme para hacer parte de la Escuela de Paz, me propusieron montar un curso que tenía que ver con la construcción de paz y me dijeron, puedes elegir lo que sea. Entonces, pues no tuve ninguna duda, decidí montar un curso sobre el tema de género, conflicto y paz. Y así nació nuestra colaboración. Anda, muy bien. ¿Y este curso es cuántas veces al año? ¿Cada cuándo lo das? Hasta el momento logramos darlo entre 2 y 3 veces al año, Ujú. dependiendo también de las promociones que tenemos y de la articulación que hacemos con los otros cursos que existen. Y el último que hice fue a finales del año pasado y este año también estamos por retomar. Yo dicto el curso en francés y en español. En Ujú. español reagrupa personas de diferentes horizontes geográficos, profesionales, sensibles.
y tuvimos todos los países de América Latina, de Guatemala, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, etcétera. Y el curso en francés fue muy retador porque lo hice una sola vez y la idea sería poder seguir haciéndolo con personas de Mali, de Costa de Marfil, de Senegal, que tienen, por cierto, un acercamiento a estos temas de género y al feminismo muy diferente de lo que pasa en América Latina, lo que me retó mucho a la hora de preparar el curso porque no quería plasmar, digamos, mi feminismo blanco o el feminismo latinoamericano a lo que está pasando en África, precisamente porque las problemáticas son muy diferentes y que se necesita pensar estos temas desde otro ángulo. Pero eso suena que es todo un reto, ¿no? Sí, Jorge, ha sido todo un reto, sobre todo porque me llevó a leer feministas africanas, Ujú. también porque me di cuenta que hay algunos temas que no podíamos tocar en esta clase con africanos, personas africanas. Por ejemplo, el tema LGBTI, cómo sigue siendo la homosexualidad una temática criminalizada en muchos de los países africanos, ni siquiera podíamos conversarlo, porque ellos podían tener problemas después frente a la justicia de hablar en un curso abiertamente de la unión de personas de mismo sexo, por ejemplo. Em, Otras cosas que nos dimos cuenta es que no piensan el patriarcado de la misma forma. Digamos que cómo se manifiesta el patriarcado en un contexto nacional es muy vinculado a la cultura. Entonces yo mi, eh, con mis ideas, digamos, europeas y latinoamericanas, no podía necesariamente entrar en estos temas de la misma forma. También porque las mujeres mismas lo viven de una forma diferente. Entonces, por todo eso, lo que intentaba dar son herramientas de reflexión. Este curso no se define como una caja de herramientas aplicables a diferentes contextos. De hecho, cuando echamos cabeza a cómo el género puede ser un vector de paz, es muy situado, va a depender de muchos factores que viven las personas en sus contextos respectivos, por lo cual intento no dar como soluciones ya hechas, sino invito a las personas a reflexionar acerca de nuestro lugar de enunciación, acerca de cómo los mandatos de género en un país o en el otro viene fortalecer, por ejemplo, la violencia. Invito a reflexionar acerca del vínculo entre masculinidad y conflictos, etcétera, pero eso solamente a través de una circulación de conocimientos, unas confrontaciones, a veces no tenemos que estar necesariamente todos de acuerdo en este curso, pero precisamente porque hacemos circular lo que sabemos, nuestras maneras del mundo, logramos co-construir respuestas que pueden ser de interés para todos y todas los participantes. Pues habrá que estar pendientes en wearemagnolia.org, ¿no? Ahí es donde se anuncian los cursos, es la página web de Magnolia. Tiene muy buena pinta tu curso, habrá que estar pendientes y hacerlo. Sí, ojalá, más que invitado. Mira, lo que pasa es que este curso está abierto a todos y todas, Ujú. independientemente de si somos hombres, mujeres o población diversa. Lo que pasa es que cuando las personas ven la palabra género, piensan que es un sinónimo de mujeres y que el curso va a ser para mujeres. Lo que hay que saber es que el género es eminentemente relacional, es decir, que se trata de las relaciones que tenemos, Ujú. que tenemos entre nosotros y nosotras. Entonces, cuando reflexionamos acerca de cómo el género entra en nuestros conflictos, no solamente los conflictos armados, que tanto el género entra en nuestras dinámicas, en nuestros conflictos personales, profesionales, comunitarios, familiares, cuando ya como nos conectamos con esta idea, pues se vuelve un interés para todos y todas. Invito realmente a los hombres a venir a este curso precisamente porque también son actores de cambio, también son agentes generizados, si bien piensan muchas veces los hombres que son los sujetos universales, no, somos como dos caras de la misma moneda, por Ujú. decirlo de una forma así. Entonces, cuando intentamos cambiar
nuestras relaciones de género es un trabajo finalmente que incumba a todos y todas. Que nos incumbe, que nos, Incumbe. que nos incumbe a todos y a todas. ¿Tu ¿Ves? Ya español? no somos amigos con el español a esta altura del día. Pero tu español es súper bueno. O sea, lo llevas estudiando mucho tiempo y vives en un país latinoamericano, tienes el español buenísimo. Ahora, Isabel, queremos conocerte un poquito más. Tienes que recomendarnos varias cosas. Un disco, una serie, un libro y una película. Bueno, voy a empezar por la película. Ajá. Em, yo voy a recomendar la película Los Reyes del Mundo. Es una película colombiana realizada por una directora que se llama Laura Mora. Ujú. Ganó la Concha de Oro, el premio supremo del Festival Internacional de San Sebastián el año pasado. Y esta película me parece muy bella, a la vez de ser muy dura, porque narra la historia de 5 jóvenes de Medellín que viven en la calle y que fueron despojados por la guerra y perdieron sus tierras. Y ellos tienen la buena noticia de que pueden recuperar la tierra en el proceso de restitución de tierras y emprenden un camino en la región del Bajo Cauca, que es bastante peligrosa, para recuperar esta tierra. Vale la pena la peli porque, al contrario de otras pelis colombianas, no se fija en el desplazamiento, sino en las dificultades del retorno, las dificultades administrativas, políticas, materiales y también sensibles. Y me gusta particularmente la peli porque es hecha por una mujer que intenta rehumanizar, digamos, a estos chicos a través de mostrar rasgos como el miedo, la esperanza, la alegría infantil, las dudas, rasgos que no solemos ver en héroes masculinos. Entonces me pareció como muy, muy interesante por la manera con la cual ella trata estos personajes y les rehumaniza. Ok. Eso, Jorge, por la película. Em, ¿Qué más me dijiste? El libro. Ah, bueno, el Libro. libro. El libro voy a recomendar El hombre que amaba a los perros. No sé si lo conoces. Ah, ah. Es una obra del autor Leonardo Padura, uno de los grandes de la literatura latinoamericana. Y es la historia cruzada de León Trotsky y de su asesino. Pero más allá de la historia, de la pequeña historia, lo bueno es que este autor repasa absolutamente toda la historia del siglo XX de Europa, pasando por España, Rusia y yéndose hasta México y Cuba. Entonces vemos también los vínculos históricos entre los continentes. Es escrito por una mano maestra increíble y hay una densidad narrativa que es excepcional. Entonces, no puedo más que recomendar este libro, que por cierto hace parte de mis favoritos. Ok, oye, Em, esa es una muy buena recomendación. Habrá que buscarlo. Ahora, serie, ¿eres de sí, por series? favor. La serie, mira, es Sex Education, que es una serie que ya tiene unos años y me gusta porque muestra la vida de unos chicos y chicas del colegio que están experimentando relaciones sexuales y amorosas, pero salen, digamos, de la rigidez de la heterosexualidad y intentan como explorar otras cosas. Y eso me gusta porque muestra finalmente que podemos salir de las casillas que a veces nos encierran y finalmente tenemos esta libertad de explorar y de amar dentro de otros tipos de relaciones. O sea, la recomiendo mucho, sobre todo para los adolescentes que hoy en día se preguntan acerca de esto. Ok, tengo mucha curiosidad a ver qué disco nos vas a recomendar. Bueno, yo quedo con el tema de Colombia, la verdad, pero es lo que estoy escuchando en el momento. Es una cantautora que se llama La Muchacha. Tiene Ujú. una voz muy linda y tiene letras bastante fuertes. En particular, hay una canción que me emociona que se llama Palmonte, porque es como una oda a la naturaleza y a la necesidad de reconectarnos con la naturaleza. Me gusta mucho porque vivo en Bogotá y que me hace falta poder pasear en la naturaleza, entonces cuando la pongo ya me siento conectada con los árboles y los colibríes. Perfecto, vamos a escucharla, la buscaremos en Spotify. Ahora, Isabel, te toca nominar a 3 personas que podamos entrevistar aquí en nuestro podcast, gente con historias Perfecto. inspiradoras como la tuya. Bueno, entonces quisiera recomendar a Ochi Curiel,
es una de mis profesoras en la Universidad Nacional de Colombia, porque bueno, además de todo lo que estoy haciendo, estoy también estudiando de nuevo, volví a los estudios ¿Y en una qué estás especialización en estudiando? estudios Ok. feministas, ajá. Ella es una mujer increíble que es afro, viene de República Dominicana, si no estoy mal, y vive desde muchos años en Colombia. Y me gustó su recorrido cuando nos los contó porque partió de ser una mujer con una mirada feminista blanca y poco a poco se ha acercado a los feminismos decoloniales, que es una corriente que está ganando cada vez más peso en América Latina. Y me parece que pues sería interesante poder entender un poco más su trayectoria. La segunda persona sería Héctor Aristizábal, un hombre colombiano también, un maestro del teatro de los oprimidos, si Ok. quieres seguir explorando este Sí, tema. sí, por supuesto. Él fue, no, es una persona excepcional. Yo la conocí hace poco en un taller que se llamaba Reconectando, precisamente para tocar el tema de los traumas individuales y colectivos a través del teatro. Fue exiliado unos 20, 25 años en Estados Unidos y es un hombre excepcional que ha trabajado en todas partes del mundo, en Ruanda, en Afganistán, con pandillas en Los Ángeles, precisamente a través del teatro para superar nuestros conflictos. Ok, wow, sí, sí, Y muy por interesante. último, bueno, ojalá puedas entrevistarlo porque Ojalá. realmente es un grande. Y la tercera persona sería Elena Mercado, es una mujer colombiana de Córdoba, que es la portavoz de la plataforma de mujeres en la cual estoy trabajando hoy en día. Es una niña de la guerra que ha enfrentado también muchas cosas y que em, se ha propuesto, digamos, de llevar la voz de las mujeres en los ámbitos donde van a poder fortalecer su liderazgo y tener una participación plena y activa en todos los ámbitos, digamos, de la sociedad. Es una mujer que habla muy bien, que es muy comprometida con este tema, es colega y amiga y realmente creo que tiene mucho que aportar para de pronto complementar unos puntos que hemos desarrollado hoy y también para que explique qué es de su vida. Que nos cuentes, sí, sí. Oye, genial, súper recomendaciones, Isabel, muchísimas gracias. Mm, Gracias, Jorge, a ti. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar antes de decir adiós, antes de despedirnos? Bueno, agradecerte muchísimo por este espacio. Fue una charla muy bonita. También creo que hemos tocado muchas cosas pasando por el Sí, conflicto del género, las artes. Y no, solamente invitar a las personas que nos escuchan a conectarse con estos temas y en particular con la fundación. Y ya, eso sería. genial. Oye, Isabel, muchísimas gracias por este ratito. Mira que nos costó con los horarios colombianos, españoles, luego te pusiste enferma, pero por fin lo hemos logrado y ha salido una charla interesantísima. Muchísimas gracias, Isabel. Lo logramos. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Un beso Hasta enorme. luego. Chao. Un abrazo. Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.